Poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, también estamos a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal que, como siempre, les pedimos que se suscriban. Tenemos 3.421 suscripciones, 3.421, por lo tanto, estamos con derecho legítimo a aspirar a 9 más y llegar a 3.430, 3.430. A lo mejor nuestro invitado, si aún no está suscrito, puede que acepte la invitación. Así que en todo caso están todos convocados a que se suscriban, es absolutamente gratuito, no se pide dato personal de ningún tipo y lo único que te aseguras al estar suscrito a un canal que cada vez que este empieza a emitir, recibís una información, está emitiendo este canal que te interesa, cada vez que subimos una nota, una columna, etcétera, también recibís la notificación. Bueno, tal cual lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el presidente de la Federación ANCAP, el sindicato de los trabajadores de ANCAP, acá en el 98.7 y también a través del canal YouTube Pone La Mañana en Camino, Gerardo Rodríguez. Buen día y bienvenido, Gerardo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, da por hecho que va a tener un suscriptor más, así que faltan 8 Bueno, para llegar al objetivo de hoy. vamos arriba, ¿Ya? vamos arriba. Corre la voz ahí Corre la voz. entre los tuyos. Bueno, me parece muy interesante todo lo que ocurrió. A ver, me parece que hay 3 planos de lo que ocurrió ayer. Yo te tiro el chico y vos arrancás por el lado que que prefieras en el arranque, después yo veo si es el que me interesa a mí. Me pareció ayer lo primero y principal que hubo una actividad encabezada por el gobierno de la República con relación a un asunto que para mi gusto pasó demasiado desapercibido y tenía que ver con una nueva universidad que tiene el Uruguay, un acontecimiento que debe, quienes entendemos que la educación es el puntapié primero y principal de todo cambio eh, democrático en la profundidad del asunto, me parece que la UTEC está llamado a ese rol. Me felicito que la República tenga esa nueva universidad y me felicito que haya empezado en un contexto político distinto y que ahora, de acuerdo a lo dicho por lo menos, parece tener una continuidad. Desde esa perspectiva republicana y democrática, yo considero que la de ayer fue una gran noticia, que paradójicamente pasó a un segundo plano por otra cosa, que desde mi perspectiva también fue una buena noticia, y es que el presidente de la República se puso a conversar, es habitual que él tenga contacto muy frecuente con quienes le piden con todo derecho y como lindo gesto, yo también entiendo eso, sacarse 1, 2, 10, 1000 fotos, que también tenga la posibilidad de conversar con representantes sindicales de colectivos que tienen miradas críticas para con gestiones, para con hechos, para con anuncios, y desde ese lugar me pareció en líneas generales satisfactorio lo de ayer. Y también me pareció muy bueno porque volvió a poner arriba de la mesa ese asunto, uno que tiene que ver con los conceptos y que los conceptos van más allá de los dos presidentes, del presidente de la República, que estará 3 años más en su cargo, y del presidente del sindicato, que estará hasta que los trabajadores que lo eligen lo determinen adecuado, pero estando uno o estando otro, hay cosas que permanecen y tienen que ver con preguntas que nos merecemos todos hacer acerca de el rol de las empresas públicas, qué destino tienen, qué objetivo persiguen, su eficiencia, de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia tratándose de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son asuntos permanentes, constantes, que me parece bien que los conversemos un día, otro día y otro día más si fuera necesario. Así que desde ese lugar yo me complazco. Como uno de los protagonistas de la charla fue justamente el presidente de ANCAP y como no me resulta, debo admitirlo también, me resulta más fácil hablar con el presidente de ANCAP que con el presidente de la República. De FanCap. El presidente de FANCAP, sí, está bien. A menos que vos sepas algo, a menos que mi No, inconsciente no, sepa no, algo. no. Te puedo asegurar Bueno, que no. bueno, perdón, a Martínez ya le pasó esta posible confusión, ¿no? ¿O no? Sí. Pero no llegó a ser. Presidente Bien, bien, bien. de la República no llegó a ser. Fue presidente de la Federación. Mira, pudo haber metido los 3. Bueno, volviendo al asunto, me parece que ahora sí corresponde que vos, Gerardo, nos digas qué primeras percepciones tenés acerca de lo ocurrido. Porque una cosa es lo ocurrido y otra cosa es lo que se dice de lo ocurrido, ¿no? Lo primero, hacer énfasis en lo que tú destacabas, que me parece un hecho relevante. Que llegue la Universidad de la República al interior del país es una, un avance fundamental de acceso, digamos, a
a la formación, a que nuestros gurises se puedan preparar para el mundo que se viene, que va a ser muy desafiante, y que lo hagan relativamente en igualdad de condiciones. Porque ustedes saben lo que sufren, lo que pasan, los gurises que se tienen que venir a Montevideo, que se tenían que venir a Montevideo a estudiar, el sacrificio de los padres, el desarraigo de sus gurises, de sus amistades, etcétera, 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 etcétera. Esto es un avance de todo punto de vista y coincido con vos de que una transformación profunda de la sociedad tiene que pasar por la educación como pilar fundamental. Me atrevo a hacer una precisión, no con ánimo de corregir, sino justamente del insumo informativo, que arrancaste diciendo la Universidad de la República. Y la UTEC en realidad es otra universidad, pero no es de la UDELAR. Exacto, exacto, exacto. Me refería, digamos, a que llegue la posibilidad de la formación terciaria al interior del país. En segundo lugar, que esto tuvo un impacto que nosotros no buscamos, ¿no? Lo que nosotros sí buscamos fue manifestar nuestro desacuerdo con el camino que se propone para la industria cementera, es decir, la privatización del Portland. Luego, bueno, nosotros dejamos pasar al presidente para que cumpliera con todo el hecho protocolar, si bien estuvimos manifestando mientras que se hacía el acto en la plaza, dejamos que Paréntesis, terminar. no fue exagerada esa manifestación, me refiero a las del canto, justamente Pero no provocando. cantamos, nosotros no cantamos. Había un parlante que, claro, la gente de repente puede pensar que es exagerada, pero la gente que estaba ahí es la que tiene una enorme incertidumbre y que justamente no sabe si va a poder seguir viviendo, en este caso, en Mina. Vivió toda la vida, manda a los gurises a la escuela en Mina, o al liceo en Mina, pretende mandarlo a la UTEC en el futuro, y ANCAP lo que le está planteando es una privatización. Nosotros tenemos pleno convencimiento de que la inmensa mayoría de los trabajadores no van a pasar a la empresa privada. Por lo tanto, van a quedar en la disyuntiva de venirse a vivir a Montevideo toda la familia, y ahí se provoca un gran desarraigo. Se venga, digamos, el funcionario de ANCAP y la pareja quede en Mina, o bueno, o de lo contrario, no sé, pasar a otro ente del Estado. Es una Me pareció preocupación. interesante, me pareció Esta gente está, interesante esta gente está pasando muy mal, tiene una incertidumbre muy grande. No sabe cuando qué vos va le a pasar dijiste mañana con eso, su futuro. cuando le dijiste eso al presidente de la calle, la respuesta, bueno, acá hay 3P sobre las cuales vamos a hablar, que tiene que ver con Portland, privatización y pérdida, ¿no? Que están dando vueltas esas P desde hace rato cuando se hablan, y que ayer además el presidente de la República las aludió explícitamente. Pero antes de ese punto, porque me parece que tiene que ver con la historia de las personas, de los seres humanos, vos planteaste esto que estás diciendo ahora, se lo planteaste al presidente de la calle, y este dijo, pero ¿por qué? Si el trabajo ustedes no lo van a perder porque ustedes son trabajadores, son funcionarios públicos. Aludiendo a que me dio la impresión, el riesgo de que pierdan el trabajo no está arriba de la mesa, pues su condición de empleados públicos justamente provoca eso mismo, que no pierdan el trabajo. Bueno, todos sabemos que hay una especie de estigmatización con los trabajadores públicos, que en realidad el trabajo debería tener un mayor grado de seguridad que el que tiene, pero nunca emparejar para abajo es bueno. Es decir, bueno, como los empleados públicos tienen esa seguridad, debería em, pasar por la zozobra que pasa un empleado privado. La realidad es que cada vez que se hace un llamado para entrar a la función pública se presentan decenas de miles. Y una vez que estás en la función pública, yo no lo digo sin ningún empacho, a mí me permitió entrar a la ANCAP, planificar mi vida de otra forma, planificar el desarrollo de mi familia, poder comprar, no sé, planificar todo lo que tiene que ver con el desarrollo familiar desde otro lugar. Una vez que estás en la función pública, vos no vas a ir a un privado que te pueden echar a los 6 meses. A veces preferís cobrar un poco menos, pero preferís esa estabilidad. Para mantener esa estabilidad, la gente que está trabajando en Minas se tiene que venir a Montevideo, porque en Minas no hay otra área de ANCAP. Es decir, esos 100 y pico de funcionarios, que son parte de 100 y pico de familias, van a tener que decidir con su pareja si uno sigue trabajando en Minas y el otro se viene a Montevideo a trabajar en otra área de ANCAP. Y en ese caso,
a esos hijos, esa familia se va a tener, digamos, una consecuencia. Va a estar el padre o la madre toda la semana lejos de ellos y va a volver los fines de semana, porque es muy difícil que viaje todos los días. Si esto lo pensamos con la compañera y compañera que viven en Paysandú, es peor aún. Por lo tanto, Ujú. pensar que como sos funcionario público no va a pasar nada es un error, porque toda esta vida que vos tenés planificada en familia, en un lugar establecido en Minas o en Paysandú, y que eso suceda hace 20, 30, 40, 50 años, esto te trastoca todo. Y si bien no perdés el trabajo, te tenés que trasladar a 100 y pico de kilómetros o a 400 kilómetros a trabajar si querés mantenerlo, ¿no? Bien, y desde ese lugar, a ver, entiendo exactamente lo que decís acerca de que cualquiera puede entenderlo, sentido común. Bien, si a un trabajador de ANCAP, a un trabajador público le dicen, o seguís siendo trabajador público con las ventajas en cuanto a la estabilidad, ¿no? Que esto implica, pero eso sí, te tenés que mudar a Montevideo, con el, cualquiera puede entenderlo, desarraigo que esto conlleva, o de lo contrario, podés aceptar incorporarte a la propuesta privada, en donde posiblemente, ya me lo dirás tú, no sé qué tanto se está manejando esa chance, ganes un salario quizás un poco mejor, pero con la inestabilidad propia del ámbito privado, ahí se produce un quiebre de caminos, una disyuntiva que puede ser incómoda de procesar por cualquier trabajador, por cualquier trabajadora. Pero supongamos que aparece otro argumento, que es el que el presidente ayer manejó con vos y que es por otra parte el argumento que maneja buena parte del gobierno, incluso cuando era oposición. ¿Sabes lo que pasa? Nos vemos obligados a esto porque la empresa pública, en particular produciendo Portland, no solo no es eficiente, sino que genera grandísimas pérdidas que esas sí afectan ya no solo a la empresa, ya no solo potencialmente al trabajador de la empresa, sino, más importante aún, al colectivo de la sociedad en su conjunto. Ante ese argumento, Bien, ¿qué yo decís lo que, vos? en primera instancia, lo que te quiero decir de que mi respuesta fue a tu pregunta de que si no parecía excesivo que estuviésemos con ese parlante en el acto oficial. Yo te quise trasladar la angustia que están pasando esas familias, ¿no? Sí, Está claro que esto hay que mirarlo con una óptica nacional, de interés general, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuera una actividad que está condenada a dar pérdida en forma definitiva, bueno, es obvio que eso no se puede sostener, pero este es un caso particular, que da pérdida porque no se termina con las inversiones que se tienen que hacer. Se nos pide ser competitivo con una empresa que se acaba de instalar en Uruguay en 33, con tecnología de última generación, y que con maquinaria, digamos, de hace 50 años. Es lo mismo que tener un flete y querer competir con alguien que tiene un camión 0 kilómetros con un camión del año 50. Está claro que si a nosotros se hacen las inversiones que se necesitan para instalar el horno, para bajar los costos de producción y para poder mantener el mercado que tiene ANCAP en Uruguay, que es muy grande, era muy grande y viene bajando, pero tiene un prestigio muy grande el Portland ANCAP, porque es de excelente calidad. Y también en la región nos permite, digamos, dar un salto cualitativo para estar en condiciones de revertir la situación de pérdida, no generar más pérdida, poner a resguardo el interés general y a su vez mantener la fuente de trabajo de los y las trabajadoras. Esa es nuestra propuesta. No es mantener de forma perpetua una pérdida que pagan todas y todos los uruguayos para que 200 y pico trabajadores se mantengan en Mina y casi 300 en Paysandú. Esa no es la propuesta. La pero propuesta es que entonces se me hagan las decís, inversiones, que se pueda Gerardo, perdón que... industrializar la piedra Ujú. caliza y volcar en el déficit habitacional que hay en el Uruguay. A ver, Gerardo, me parece que acá está en buena parte la madre del borrego, según mi mirada. Vos decís, ¿coincidís que en efecto hubo un tiempo donde la producción de Portland generó pérdidas para la empresa y por lo tanto para la sociedad en su conjunto?
Sí, a partir de que el expresidente Valle dejara sin efecto un decreto a través del cual ANCAP abastecía la obra pública, toda la obra pública del Uruguay. Eso fue históricamente, ¿no? Un decreto desde el comienzo de la producción, que todas las rutas, puentes, en todo lo que necesitaba el Estado consumir Portland, lo hacía abasteciéndose del Portland que él mismo producía. Parece algo lógico, ¿no? Es como tener, no sé, una confitería y cuando le haces el cumpleaños de 15 a tu hija, los sándwiches y las masitas las llevas de tu confitería, no la vas a comprar a la competencia. Eso es lo que Un sucedía hasta el argumento, 2000. sí, es verdad, coincido con vos que suena hijo del sentido común. También creo recordar que el argumento que se manejó, claro, desde una perspectiva liberal y con una mirada explícita de un Estado más pequeño y con una mirada mucho más explícita aún de, en muchos casos, la poca necesidad o ninguna necesidad de que el Estado tenga empresas públicas. Lo que a mí me parece un tema apasionante discutir y no hay que rehuirle la discusión, supongo que vos tampoco. Lo que quiero decir, el argumento era, ¿sabes lo que pasa? Que paradójicamente, para seguir con tu analogía, las masitas de mi propia panadería me están saliendo más caras a mí, que soy quien las realizo, que comprarlas en la panadería de enfrente. ¿Es No, pero cierto no, eso o no lo no, es? no, en el momento que se tomó la decisión, no, porque hasta el año 2000 ANCAP no daba pérdida, al contrario, estaba muy fuerte. Comenzó a dar pérdida a partir de esa decisión. Entonces, bien diferente. Una cosa es que yo tome una decisión en función de un resultado que negativo, y otra cosa es que yo no dé pérdida y tome una decisión que favorezca a los privados y perjudique al Estado. Y a partir de eso, y no quiero decir que sea la única causa, ¿no? Sería medio miope de mi parte decir que toda la culpa la tiene esa decisión. Pero sí, como que hubo un antes y un después. Se Bueno, generaron entonces condiciones para que esto sucediera. me parece perfecto lo que estamos haciendo, una línea histórica, porque las cosas si no se apoyan en la historia no se entienden. Una línea histórica en la que por lo pronto un argumento que se usa frecuentemente, el Portland da pérdidas, vos estás diciendo, cuidado que no siempre ha sido así. ¿Hasta ahí vamos bien? Exacto. Y no ha sido así por una decisión de carácter político de quien entonces era el presidente de la República. Hasta ahí vamos bien también. Sí, ANCAP estaba fuerte, daba ganancias, y a partir de esa decisión del expresidente de la República, comenzó, digamos, a dar pérdidas. Y vuelvo a repetir, no solo por esta decisión, tiene múltiples causas como todos los acontecimientos de la vida, pero esto fue fundamental, digamos, en la generación de condiciones para que eso sucediera. Pero después el país empieza a ser gobernado por miradas políticas, filosóficas, ideológicas muy distantes de esa mirada tan explícitamente liberal, y se supone que se atravesaron por algunos cambios que cualquiera puede suponerlo, sin que por esto nadie se sorprenda y mucho menos se ofenda, iban quizás desde el punto de vista histórico más en sintonía con los, valga la redundancia, históricos reclamos de FANCAP. ¿Qué pasó entonces durante el gobierno de la izquierda en el vínculo con la empresa y además con el lógico rol que el sindicato cumplió en esas nuevas miradas, en esas nuevas determinaciones? Y hubo de todo, ¿no? El vínculo nunca fue del todo bueno, pero sí hubo puntos de encuentro y de acuerdo. Por ejemplo, en las inversiones. Inversiones que, recuerden que también en esta perspectiva histórica que tú planteas, me parece muy interesante, saber cómo estaba ANCAP en el año 2005. En el 2013 propuse una asociación, perdón, en el 2001-2002. Y en el 2013 hicimos un referéndum que el pueblo resolvió que ANCAP se mantuviera estatal y pública. Hasta ese momento, la empresa se estaba preparando para privatizar, es decir, dejándola caer. Por lo tanto, en el 2004-2005, además del contexto socioeconómico del país, teníamos una ANCAP que estaba prácticamente de rodillas. Había que hacer inversiones, por ejemplo, en la desulfurizadora para mejorar la calidad de los combustibles y acompasarlo con los estándares internacionales, sacarle el azufre a la nafta y al gasoil, y eso llevaba a una inversión de 400 millones de dólares que no tenía retorno porque no se podía vender más caro los productos. Había que hacer todos los emprendimientos que tienen que ver con la producción de biocombustible y también
ayornar todo lo que tiene que ver con la tecnología de la industria cementera. Se hizo buena parte de eso, pero no se finalizó, no se instaló este horno famoso que el presidente ayer dijo que estaba podrido, y nos llama la atención que haga esas aseveraciones cuando nosotros sabemos que hay una auditoría de ANCAP que no dice eso, de diciembre de 2020, que ese horno se puede instalar y está en perfectas condiciones. Y bueno, pero el presidente condiciona también la opinión de las y los uruguayos diciendo que es algo que está podrido. Y nos preocupa Es más, muchísimo. Primero, agrego, no solo dijo, el presidente de la República no solo dijo que estaba podrido, dijo, no te escuché protestar cuando dejaste que el horno se pudriera. bueno, eso también es un desconocimiento de la realidad. Seguramente el presidente no nos vio protestar porque estaba muy ocupado en las cámaras empresariales o en los lugares que él frecuenta. Pero nosotros, vaya si hicimos protestas, vaya si fuimos sancionados por los directorios de ANCAP en los gobiernos pasados, nos aplicaron el 401, nos aplicaron la esencialidad por luchar contra por los intereses de los trabajadores en el gobierno pasado. Pero lo que digo es que afirma que está podrido cuando no es así y predispone la opinión pública, digamos, de alguna manera. Y además trata de desacreditar las voces que se alzan contra su política diciendo, no te vi protestar en el gobierno pasado. Y eso erosiona, si se quiere, un valor muy importante que tiene nuestro país, que tiene que ver con las raíces democráticas y republicanas, y que cada uno, la independencia que tenemos los sindicatos de cualquier fuerza política, de cualquier eh, partido que esté en el gobierno. Me parece que hay que sembrar dudas sobre eso. Transitó un camino que debería haber evitado, porque ya entramos en presunciones, en cosas que generan brecha, que no llegan a ser como es, una grieta, como es en otros países, porque acá yo creo que estamos muy lejos de eso, pero está bueno que el respeto lo mantengamos, cada uno en sus roles, porque esa democracia fuerte y ese espíritu republicanista del uruguayo y las uruguayas debemos mantenerlo con mucho ahínco, con mucho compromiso, todos y todas, porque vaya si nos costó cuando perdimos la democracia. Y en ese contexto, y volviendo, por lo menos, por supuesto, esto no se va a acabar en un rato y en una entrevista, ni mucho menos, pero haciendo esa línea histórica que me parece interesante para que obre en poder del público, ¿verdad? Vos señalabas lo que señalaste, pero supongamos que aquellas decisiones, o fuertemente influenciadas por las decisiones tomadas por el presidente Valle primero, la peripecia que implicó después los años del Frente Amplio, que además, creo recordar, tuvieron sus vaivenes, porque no fue lo mismo durante la primera presidencia de Vázquez, ni la segunda de Mujica, ni mucho menos aún la segunda de Vázquez, con distintos perfiles de sus distintos presidentes, Martínez, Sendik, Jara. Creo recordar que ustedes estuvieron bastante distantes de la mirada que Jara tenía acerca de la empresa. ¿Hasta acá voy bien, Sí, Gerardo? perfecto, perfecto. Bien, pero supongamos que todo eso fuera cierto, pero supongamos que todo eso desemboca en un hoy en donde, en efecto, el Portland, y sobre esto no hay discusión, hoy día sí da pérdida. Y entonces, te cito a vos hablando con el presidente, no miremos hacia atrás y pongámonos en el ahora. El ahora, esa pérdida, no es lo suficientemente gráfica, contundente, imponente en cuanto a su volumen, que haga que los liberales que nunca vieron con mucha simpatía la ANCAP ni ninguna empresa pública, pero aún los que consideran que la empresa pública está llamada a grandes realizaciones y grandes objetivos, los dos, por distintas razones, lleguen a la conclusión de que ya no se puede con la producción del Portland y busquemos la fórmula más adecuada, más republicana, incluso que menos dañe a la población en su conjunto y a los trabajadores del Portland en particular, se entienda a dónde quiero llegar como posibilidad política de conversación. Está perfecto. Esto me trae, digamos, a la cabeza dos reflexiones. Una, la que te voy a desarrollar en segundo término, que es la respuesta del planteo que tú me haces. Pero fíjate que estamos a 12 días de un referéndum donde la gente está preocupadísima por los aumentos de los combustibles, por cómo le afecta eso en la canasta básica,
Y el gobierno se encuentra, digamos, también va a inaugurar una obra, se encuentra con un sindicato que casi que es de cajón, que va a expresar una disconformidad con un proceso de privatización. Y desde el aparato, digamos, del gobierno, se hace mucho énfasis en centrar la discusión en eso, cuando la preocupación, el sufrimiento de la gente es que no llega a fin de mes. Hace 20 minutos que estamos hablando de eso y no de cómo afecta la metodología de cálculo de las tarifas en el combustible, que es lo que la gente la tiene angustiada. Y esto le sirve también al gobierno. ¿Por qué? Porque en uno de los talones de Aquiles que tiene la ley de urgente consideración no se habla y se habla del horno. Te voy a responder la pregunta que tú me decías. Si vos tenés una plantación de trigo extensísima, que tiene una riqueza enorme, tenés una forma de procesar, digamos, ese trigo, hacer harina, y en la panadería tenés un cuello botella que no tenés la maquinaria para producir el pan a un precio acorde con la competencia, comprás la maquinaria para la panadería para de alguna manera, es decir, acompasar el avance tecnológico que tiene tu competidor, o vendés toda la riqueza que tenés, entregás todo el trigo, entregás toda la fábrica de procesamiento de la harina, porque no tenés para comprar una máquina, digamos, en la panadería. Me parece que hay que evaluar eso también. Nosotros tenemos riqueza para procesar, vaya si tenemos para procesar 100 años, para producir Portland durante 100 años. El país tiene un déficit de vivienda enorme, 70.000. Tenemos un importante rezago en lo que es infraestructura. Entonces, si tenemos esas necesidades y por el otro extremo tenemos la materia prima para poder procesar lo que falta, ese es el elemento que me permita industrializar esa riqueza para volcarla en beneficio de toda la gente. Sí, No sí, yo es, entiendo. entrego todo porque no tengo para comprar la máquina que es lo que menos costo tiene. Y acá, entonces, presidente, déjame ser, digamos, la mirada asociacionista, para no usar Dale, privatizadora, que es la que usás vos, porque sobre esto quiero llegar. dale. Perfecto, entendí perfecto el punto, entonces te propongo algo, Gerardo. Como nosotros somos dueños de la piedra, y cualquiera puede entender que es lo más importante, porque sin la piedra no hacemos el asunto. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Sí? Te propongo y tenemos un cuello, un cuello, digamos, en el embudo, se nos genera para seguir con la imagen tuya, en la panadería, y somos dueños del buen trigo. Yo te propongo lo siguiente, como no le estamos dando con el clavo en la panadería, yo tengo un amigo que es un gran panadero, que él tiene unos buenos hornos, que él tiene un buen mostrador, y entonces nosotros ponemos la piedra, él pone la panadería, nos asociamos y hacemos un negocio que le sirva a él y que nos siga sirviendo a nosotros. Nos asociamos. ¿Qué tiene Perfecto. de malo Parecés eso? Stepanisic. Si es que ese es el planteo. Parecés Stepanisic. Está bárbaro. Ahora, No, déjame hacer mi trabajo. no, está perfecto, está perfecto. Ahora, si yo hago una asociación comercial para poder colocar mis productos, por ejemplo, en la Mesopotamia Argentina, que tiene un mercado que es mayor que el uruguayo, yo lo encuentro perfecto eso. Una asociación desde el punto de vista comercial para entrar en otros mercados. Pero para venderle a lo que yo ya tengo dentro del país, lo que tengo que hacer es comprar la máquina que necesito, porque el privado viene a acumular ganancias para llevársela, como están haciendo desde hace el último año y medio, acumular riqueza en los bancos uruguayos y en el exterior. Va a venir a quedarse con esa ganancia y llevársela para sus intereses. Pero esto no es ninguna deslealtad, es el interés que persigue cualquier privado. Si pone un negocio es para ganar dinero y se lleva ese dinero. Si nosotros tenemos un negocio que de alguna manera los réditos del mismo pueden volcarse en el servicio público, ¿por qué no hacerlo? No se comprende eso, porque en realidad no es un tema de dinero tampoco, porque 100 millones de dólares es mucho dinero, pero sin embargo, en el semestre pasado de 2021, semestre pasado no, en el primer semestre de 2021, ANCAP subsidió a través de los combustibles la siembra y la cosecha de soja y de arroz
a los sectores agroexportadores con 117 millones de dólares. En lugar de subsidiar a los Maya Oro, que están teniendo ganancias como nunca tuvieron, y además el producido de esa ganancia se lo llevan fuera del país, podrían haber instalado el horno. Con esos 117 millones de dólares sobraba. Entonces es una decisión política. Porque aparte te hago otra pregunta. ¿A vos te parece que si esto no fuera redituable, podría haber 15 interesados en asociarse con ANCAP? Bien, hacés la pregunta y una posible respuesta la vemos después de esta brevísima pausa. ¿Te parece, Gerardo? Y te voy a pedir un segundito para referirme al precio de los combustibles. Bueno, no, lo tengo acá. La gente acá. está muy preocupada y sufre por eso. Tengo anotado precio combustibles, el rol que está jugando, porque además, más allá de la consulta popular, el precio de los combustibles históricamente siempre ha estado arriba de las preocupaciones de las personas, ¿verdad? Las que mucho tienen y las que poco tienen, es decir, a todas las personas. Sobre esto quiero que hablemos, y también sobre un asunto que además deslizó el presidente ayer, conversando contigo en ese encuentro, y tenía que ver con que a mí me dio esta impresión, que ustedes van ahí porque cuando él, siempre que a alguien se les ha arrimado, y lo maneja con mucha sobriedad, con mucha cancha, me da siempre las sensaciones, perfecto, te recibo tu reclamo y vamos a conversar en la torre ejecutiva. Me da la sensación que esa es como la salida habitual. Me dio la impresión que lo que le reprochabas vos era, mirá, esa charla no la hemos tenido, ante lo cual el presidente dijo, bueno, tranquilo, que yo no tengo ninguna obligación de recibirlos, y en todo caso mi mensaje lo di ante la Asamblea General. Me gustaría aislar un poquito fino en estos sentidos, porque me da la pauta que acá está fallando un poco, no solo las miradas, no las miradas ideológicas que son legítimas. Rosel Ríos, esquina 4 de julio, y ingresamos ya casi sobre el final de nuestro programa, la segunda parte de la charla con Gerardo Rodríguez, el presidente de FANCAP, la Federación ANCAP, el sindicato de los trabajadores de ANCAP, a propósito, digamos, hay como una mirada muy corta que tiene que ver, no adjetivando, una mirada muy corta a propósito del acontecimiento que tuvo a los dos presidentes como protagonistas, al presidente de la República y al presidente del sindicato. Pero que ese encuentro y estos dos protagonistas están atravesados por una historia un poco más larga acerca de la producción del Portland, la posible asociación o privatización, o incluso la mirada más larga, aún que tiene que ver con el rol de las empresas públicas en general y el rol para el cual está llamado a desempeñar ANCAP. Hay algunos que entienden que ni siquiera ANCAP debería cumplir ningún rol porque no debería existir. Y yo siempre digo que en todo caso esas miradas son legítimas, solo que hay que discutirlas y hay que ponerlas con honestidad intelectual arriba de la mesa para discutir qué puede ser mejor para todos y para todas. Nos había quedado pendiente la pregunta esa acerca, porque arriba de la mesa ahora lo último que habíamos abordado tiene que ver con una posible asociación, ¿verdad? Que algunos llaman justamente asociación, que ustedes, vos en particular, Gerardo, llaman privatización, una especie de privatización, imagino, encubierta, que se daría de bruces con decisiones del soberano tomadas en dos instancias anteriores, y tu lógica, según lo que entendí, era, bueno, yo de pronto me puedo asociar si quiero ir a un mercado mucho más grande, más lejano, para el que necesito un impulso grande, incluso en capital, en mostrador de panadería, para seguir con la analogía, pero que en esta circunstancia ustedes por lo menos no lo ven tan pertinente, tan necesario. ¿Ese podría ser un resumen adecuado? Nosotros lo que decimos es que si tenés el negocio seguro, porque el Portland tiene tres patas, se asienta sobre tres pilares fundamentales. La materia prima, la capacidad de industrialización, que viene a ser la tecnología, y el mercado. Si vos tenés un mercado cautivo en el cual sos un referente porque tenés mucho prestigio por tu producto, por la calidad de tu producto, si tenés la materia prima suficiente para producirlo durante 100 años, lo que tenés que acompasar, te falta el eslabón del medio. En este eslabón del medio, si yo se lo doy a un privado, se va a adueñar de la renta, digamos, que yo ya tengo segura, porque tengo la materia prima y porque tengo el mercado. Si esto fuera inaccesible, el eslabón del medio para nosotros, bueno, ahí sería otro cantar. Pero de lo que estamos hablando es de una cantidad de dinero que, si bien es mucha para la población en general, cuando escucha 100 millones de dólares, en lo que tiene que ver con la globalidad del negocio, es el 1% de la riqueza que puede industrializar. Es decir, el mismo subsidio que le dimos a los Maya Oro, y cuando decimos ANCAP nos estamos refiriendo a todos los uruguayos, ¿no? El mismo subsidio que le dimos a los Maya Oro para
para sembrar y para cosechar el arroz y ay, se me fue de la cabeza, La soja. y la soja, perdón, durante 6 meses, con ese subsidio podemos instalar el horno. O, por ejemplo, con la quinta parte de lo que subsidiamos en la caja militar. Con lo que subsidiamos la caja militar, 2 meses y medio, podemos instalar el horno. Entonces, es mucho dinero, pero por otro lado, viendo, digamos, la globalidad del negocio, es algo totalmente realizable. Tendría que ser estratégico para el país. Pero como te decía, bueno, ahí entra el rol de la empresa pública. ¿Qué es Claro. lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos del ente? Si desde acá, con una mirada bastante montevideana, seguramente no tengamos la capacidad de dimensionar el impacto que tuvo en Bella Unión el proyecto de los biocombustibles, que le dio trabajo a 4.000 personas en forma directa o indirecta. A esa gente le devolvió la dignidad, gente que no tenía trabajo, que prácticamente en muchos casos pasaba hambre. Entonces ahí hay un ejemplo del Estado presente, donde no llega al mercado, donde no hay emprendimiento, donde no hay trabajo, el Estado garantizando un derecho humano fundamental como el del trabajo, simplemente garantizando la posibilidad de comer, de tener dignidad en el lugar que naciste. Bueno, ahí está la presencia de ANCAP, y eso tiene también una inversión y tiene un subsidio. Hay otros, por ejemplo, el del Supergas. Vos, desde el Bueno, rol del Estado, estuvo en discusión algunos meses atrás, incluso trascendió que algunos gobernantes tenían la firme intención de quitarlo, ¿no? bueno, algunos gobernantes no, está en la LUC. En el artículo 237 de la LUC, encomienda al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma del mercado de los combustibles, para lo cual creó, digamos, un comité de expertos. Ese comité de expertos ya trabajó, le pasó esta recomendación al gobierno, y a partir de ella el gobierno hizo esa propuesta. Y en esa propuesta creó el factor X, que mucha gente no entiende, pero el factor X le dio un valor de casi 3 pesos, 2,97. El 57% de ese valor X es el subsidio al supergas. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, creo este factor X y me comprometo a eliminarlo en un lapso de 3 años. Quiere decir que si el 27 de marzo gana el no, en 3 años desaparece el subsidio al supergas, perdón. La garrafa de supergas va a pasar a costar de 700 y pico de pesos al doble, 1.400, porque se elimina el subsidio al supergas. Y eso está en la ley de urgente consideración, en la propuesta de revisión del mercado de los combustibles, que se crea a partir del artículo 237. Además de eliminar el subsidio al supergas, que hace que la garrafa se vaya al doble, se elimina el subsidio al flete. ¿Qué es esto? ANCAP paga el flete para que el combustible llegue a Artigas, Rivera, Salto, a todos los lugares del interior al mismo precio. Invierte en eso 30 millones de dólares. A partir de la LUC, ANCAP no lo va a pagar más. Y dicen que lo van a pagar las distribuidoras. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a sacar de su bolsillo 30 millones de dólares para que Doña María, en Rivera, en Salto o en Artigas pague la garrafa de supergas, la nafta y el gasoil igual que lo pagamos los montevideanos? Nosotros estamos seguros que no. Con este método utilizado a partir de la LUC, cuando se libere el mercado, digamos, en cuanto a precio, va a pagar más el que esté más lejos. A ver, pará. A ver si voy entendiendo todo lo que estás diciendo. Tú decís que este es un dato objetivo de un tiempo a esta parte, y a pesar del anuncio preelectoral, los combustibles han ido subiendo. Esto está fuera de discusión, y entiendo que esta es una acción protagonizada por los gobernantes que a vos, como presidente de la FANCAP, digamos, te merece una explícita crítica. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, claro, y que tiene que ver con el rol, ¿no? Atándolo con esta lógica que decías tú, ¿cuál es el rol? ¿El rol es favorecer a los que menos tienen? ¿O el rol es ser un instrumento para los ricos, para los sectores agroexportadores, por ejemplo? El Bueno, tema es hacia dónde direcciono los esfuerzos del ente. lo que pasa es que hay una mirada, y volvemos al origen, repito, un origen que a mí me parece saludable, que tiene que ver con que si yo favorezco a los sectores agroexportadores, a los de espaldas más anchas,
a los de poderío más grande, a los de poder más consolidado, en realidad, desde esa mirada, estoy haciendo bien, porque ellos son los que empujan el carro del desarrollo económico, y al empujar ellos ese carro van a provocar que esas zonas de indignidad de la vida de muchos de nuestros compatriotas se vean resueltas, porque ellos ahora sí tendrán ese trabajo, tendrán ese ingreso, tendrán esas posibilidades materiales que si ellos, los poderosos, los de espalda fuerte, los Maya Oro, no empujaran del carro, eso los más débiles no lo tendrían. Esa es una mirada ideológica. No, no debería sorprendernos tanto la existencia de esa La mirada. teoría del derrame. Pero la teoría del derrame hace que en los hechos esos sectores pudientes lo que hacen cuando acumulan más ganancias, como lo están haciendo ahora, porque el precio de los commodities se disparó, están teniendo ganancias que no tuvieron nunca en la vida, y el producido, digamos, la rentabilidad, lo que van acumulando de esa riqueza, se la llevan fuera del país y la depositan también en bancos del país, y han crecido los depósitos como nunca. Y la gente está cada vez más pobre, porque lo que ve es que con la nueva metodología de cálculo de los combustibles, le suben todos los días los combustibles, y cuando decimos los combustibles, no solo afecta al que va a cargar el autito, nafta en el auto o en la moto, sobre todo afecta al que va a comprar la panadería, la carnicería, el supermercado. Le aumenta, es impresionante lo que ha aumentado la carne, el pan, la leche, el arroz, la salsa de tomate, todos los productos. La gente no llega a fin de mes, cada vez le cuesta más. Y lo que ve, que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres somos cada vez más pobres. Y hay Gerardo, gente que está sufriendo esta política. sin embargo, buena parte de la población, incluso los más pobres, como decís vos, a los que todos le ha subido, con excepción del salario, porque los salarios han subido bastante Salario y menos jubilación. que la inflación, y por ende, porque las facilidades de la jubilación están atadas a los salarios, le ha ocurrido lo mismo. Elemento que ayuda además a bajar el déficit fiscal, que es otra cosa que también el gobierno había anunciado, ¿no es cierto? La pregunta es, sin embargo, las encuestas que salen un día sí, y agrego, y otro día también, y de más de una empresa, dan una mirada de altísima aprobación al presidente de la República. Que, ¿por qué entonces el presidente y el gobierno deberían cambiar cuando la política que están llevando adelante no está siendo mal vista por la población? Yo tengo otra encuesta que no tiene, digamos, una raíz científica, pero sí tiene una comprobación empírica, que tiene que ver con la recorrida que estamos haciendo por todo el interior, en defensa del sí, digamos, militando el triunfo del sí del 27 de marzo. Es impresionante el descontento de la gente, el sufrimiento de la gente, la angustia de la gente, porque cada vez el dinero le da menos, porque no llega a fin de mes, porque todos los días le aumentan los comestibles, porque ya no se puede vivir. Y además, te sumo esto, el tema de la seguridad, que también vos lo mirás en la encuesta, y ellos tienen un número precioso. Vos salís a hablar con la gente y la gente te dice, acá no cambió nada, estamos cada día peor. Entonces, yo no quiero desacreditar el trabajo de esas empresas, pero lo que sí te puedo decir es que la comprobación que hacemos en el puerta a puerta, en los diferentes lugares del interior, te puedo asegurar que la percepción que tenemos es muy diferente a lo que nos dicen los números de aprobación de imagen del presidente. No tengo ninguna duda de que el 27 de marzo va a ganar el sí, porque también hay encuestas en ese sentido que nos dan parejo ahora, hace pocos días nos daban atrás unos puntos, y la verdad que la gente en la calle, hablando con ellos, cuando llegamos, digamos, sobre todo en los lugares más humildes, se están notando las consecuencias de esta política que el gobierno está llevando adelante. Hoy fuiste portada de Diario El País en su título principal, sin mencionar tu nombre, bajo el título La calle, cara a cara con ideólogo del referendo. Lo que va a ocurrir el último domingo de este mes está ocurriendo porque vos, fuiste el ideólogo de esta consulta popular. No, es un error tremendo. No lo vi el titular, pero sería muy injusto. Te lo muestro. Ay, grande todavía. El título principal de tapa. No. Esto surgió
de las organizaciones sociales, y acá te agradezco que me dé esta introducción porque me permite decir algo. Esto no es una contienda entre el gobierno y el Frente Amplio. Esto surgió de las organizaciones sociales del campo popular y luego se sumó, digamos, el Frente Amplio y algunos otros actores de los partidos Blanco Nacional y hasta de Cabildo Abierto. Esto es una iniciativa de la gente, de los de abajo, digamos, de la militancia de a pie, porque si hasta en eso te voy a plantear, digamos, una mirada. Hasta en lo que es el Frente Amplio, coalición y movimiento, tuvo más que ver con las militancias de abajo, esa que de alguna manera empuja el carro, que con con la dirigencia, la cúpula, digamos. Ustedes saben que hay algunos artículos que votó el Frente Amplio, incluso con los partidarios del no dicen que están siendo contradictorios. Eso surgió porque hubo una construcción colectiva entre diferentes organizaciones. Todas pensábamos diferente. Uno pensaban que había que ir por el camino largo, otro por el camino corto, otro que había que impugnar toda la luz, otro una cantidad de artículos. Algunos decían que no se podían anular artículos que hubiese votado al frente. Sin embargo, esa heterogeneidad de miradas nos llevó, a partir del renunciamiento, a construir un objetivo en común. Y ese objetivo común tenía aspiraciones de todos y todas, y a la vez dejaban por el camino algunas aspiraciones. Esto fue una construcción de abajo, bien de abajo. Y es un error eso de personalizar en alguien, porque para nada, digamos. Nosotros empezamos con la Federación ANCAP en enero de 2020, cuando salió el primer borrador de la luz, a tener intercambios en los comités de base, en la coordinadora, en las plazas públicas, a tener intercambio con la gente. Y nuestro posicionamiento político se fue construyendo a partir de la mirada de muchos y de muchas. Es decir, si se quiere, éramos portavoces de un clamor popular, que después se demostró con las 800.000 firmas. Había una fuerza que empujaba y que decía, no nos podemos resignar, tenemos que salir a resistir este avasallamiento de derechos y conquistas y la trabajadora. Pero simplemente éramos portavoces, no, de ninguna manera, es totalmente irreal que se quiera mi persona o cualquier otro que sea un dirigente de cualquiera de estas organizaciones. Esto es una iniciativa de la gente, llevada adelante por la gente, militada por la gente, y que el triunfo del 27 de marzo va a ser gracias a la gente. Esa es la esencia, digamos, de la iniciativa. Para terminar por hoy, Gerardo, ¿no crees lo que te había tirado como idea, como posibilidad, como hipótesis antes de irnos a la tanda? ¿No crees que en algún punto está fallando la política? La política como justamente la que acciona cuando hay miradas distintas acerca de las mismas cosas. Las miradas distintas no solo no son malas, son buenas porque todos representamos ideas e intereses distintos. La política en este asunto, no, vos querés privatizar, no, yo quiero asociar, no, vos querés darle siempre a los más poderosos, no, vos que te querés quedar con la ventaja de ser un sindicalista, es decir, el grito que se ofende y distancia de orilla a orilla necesita siempre de la política para después encontrar las soluciones en el día a día. ¿No crees que desde ese lugar está fallando un tanto la política? Totalmente, Alejandro, totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros creemos que la seguridad pública y la educación son temas extremadamente importantes que afectan la vida de todas y todos los uruguayos. Para eso se debería generar condiciones para construir grandes consensos nacionales que trasciendan a cada gobierno. No está bien hacer una ley de urgente consideración que se discute en 90 días cuando la gente está preocupada por no enfermarse, por no perder el trabajo, ir al seguro de paro, incluso hasta miedo a la muerte se le tenía. No es correcto llevar adelante todo un cambio profundo institucional en cuanto a seguridad pública y educación de esa manera. No es correcto poner la mitad del país contra la otra mitad para dirimir por 1 o 2% cuál es el camino que va a llevar el país en esos dos ejemplos bien puntuales, bien concretos, ¿no? Los temas tan importantes que afectan los intereses de los uruguayos y las uruguayas tienen que ser empujados por grandes consensos nacionales, donde la idea principal sea la discusión, el debate, la construcción colectiva, integrar las diversas miradas,
como decías tú, de todos los protagonistas, de todos los partidos políticos, de todos los entendidos en cada materia, para construir políticas sólidas que puedan trascender los gobiernos y que sean sostenibles en el tiempo. Creemos que eso tendría que ser una aspiración de nuestro país que fortaleciera, digamos, la forma de gobernar y no justamente la que se optó, que para nosotros debilita la calidad democrática y republicana histórica y tradicional de nuestro pueblo. Bien, si te parece buena idea, la seguimos más temprano que tarde y aprovecho para agradecerte. Muchas gracias, Alejandro. La verdad que tener la oportunidad de dar nuestra mirada cuando hay tanta tiroteo, como vos decías, en un momento donde las redes sociales juegan un papel muy importante, y lo primero que se opta es por ponerse de un lado del otro y agredirse, desacreditarse, apelar, digamos, al diálogo y tener acceso, y esto también es muy importante y hay que resaltarlo en nuestro país, a los micrófonos para poder expresar las miradas de todos y de todas, es muy importante. Así que gracias por el aporte a la defensa de la democracia y de la libertad de expresión y la libertad y derechos que tenemos todos. Y te voy a terminar con esto porque creo que quedó sin contestar. Cuando el presidente nos dice que él no tiene la obligación de responderle a los sindicatos, nosotros decimos que tiene toda la razón del mundo, pero nosotros no le pedimos eso, nosotros nos reunimos con él y le dijimos, esta es nuestra propuesta. Él nos dijo, todavía no tenemos ninguna decisión tomada. Voy a leer esto y cuando resolvamos qué hacer, los vamos a convocar para decirle a ustedes, antes que a nadie, cuál es el camino. Entonces, lo que le reclamábamos fue el compromiso que asumió él, no porque nosotros partamos de la base que tiene que rendirles cuenta a los sindicatos. Pero bueno, está. De todas maneras, me parece bueno el hecho de que en nuestro país tenemos una democracia que hay que cuidar, que hay que profundizar, y que una buena forma de hacerlo es votando el 27 de marzo por el sí, para de alguna manera seguir manteniendo algunos derechos y conquistas de toda la clase trabajadora que se han venido conquistando, valga la redundancia, a lo largo de decenas de años. Al presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, gracias por el tiempo. Nos reencontramos más temprano que tarde. Acaba de ayudarnos a poner la mañana en camino.